Estamos ya con el mostrador en la clave. Sí, hay mucha gente que ha reclamado que algo pasa con el streaming, algo pasa con... Bueno, efectivamente, algo pasa, no sabemos muy bien. No hay internet aquí en el edificio. Estoy compartiendo internet con mi celular. Así que vamos a ver si es que esto se puede mejorar o no se puede mejorar dentro del programa. Vamos a reclamar a la Contraloría, pues. No. Es que yo creo que es lo que... único eficaz que hay por estos días. Sí, pero vamos a ver, porque yo no sé si es que este es un problema con Contraloría o un problema nuestro, así que hay problemas con la fibra óptica. Sí, esa es la chiva, pero no, me dice que diga que hay problemas con la fibra óptica. No la creo ni yo. Eso debe ser un problema nuestro nomás. Es que nuestro proveedor es la NASA. Entonces, claro, nuestro proveedor es claro, efectivamente. Es tan exclusivo que tuvimos problema técnico. Estamos con Mirko Macari y Natalia Saavedra. ¿Cómo están ambos? Muy buenos días, muy bien. Oye, tomó un reportaje nomás. Elige. No, tomó un reportaje en la general, la primera renuncia en el nuevo alto mando de Carabineros. Y el estilo Piñera, po. Las cosas rápido. No, pero me parece bien, po. Sí, por supuesto. Me parece muy bien. Bueno, sí, lo mismo que pasó con el museo, lo que estamos hablando con el Museo Histórico. Hay un estilo. Lo mismo que pasó con el Museo Histórico Nacional. Hay un estilo y la que tiene excepciones, pero que en la línea. Sí, bueno. Ayer conversamos sobre este artículo que ustedes sacaron respecto de lo que fue la investigación para generar información respecto de quién había filtrado la hoja de vida del nuevo general director Hermes Soto, y se dio cuenta de este diálogo entre el general Mauricio Murillo y quien estaba llevando a cabo esta investigación, un diálogo muy peculiar, y que finalmente terminó con Mauricio Murillo renunciando al alto mando. En la misma mañana, porque sí, lo que hablamos acá, hacía inviable esos antecedentes, lo cuestionaba moralmente para seguir a cargo sobre todo de la investigación de Huracán. Él llevaba la investigación interna, entonces queda el lenguaje futbolístico completamente fuera de juego, bandera levantada. Así es. Completamente. Ahora, esto... Cada vez que hay una renuncia por este tipo de situaciones, se produce automáticamente una situación que afecta a los demás, porque tienes que rellenar la vacante, tienes que poner a otra persona a cargo de la investigación, hay que hacer toda una nueva serie de protocolos respecto de lo que está pasando en Carabineros, y por cierto, esto retrasa lo que yo me imagino era la intención que tenía el gobierno de tratar de volver a la máxima normalidad en Carabineros lo más rápido posible. Que despejan la tensión, pues. Sí. Eso no es que se solucione el problema de fondo, pero despejan la tensión. Mientras el tipo es sostenido en el cargo y está cuestionado, genera una tensión. Arrastra demasiadas marcas, demasiada mirada. Está con puras analogías futbolísticas. Es que claro, quiero que alguna vez me inviten a comentar un programa deportivo como otros colegas. Ahora yo creo que también baja la tensión porque hay tensión también en otros focos. O sea, ¿dónde priorizamos el disminuir esa tensión? Se prioriza en Carabineros y hay focos en el Ministerio de Salud, hay focos en el Ministerio de Hacienda, hay focos en otros escenarios, digamos, políticos del cual el gobierno se tiene que hacer cargo hoy día. Entonces, yo creo que es una buena decisión. Y también respecto al reemplazo, se seguirá la pauta que se ha seguido hasta ahora, de que sea una persona con este perfil que tenía, digamos, Murillo, una persona magíster, con esta preparación, que es lo que está buscando, digamos, Soto en Carabineros. También los perfiles que hoy día se están persiguiendo para reemplazantes, digamos, parecen no ser tan fácil como antes, en que se agarraba, digamos, a dedo alguno que le cayera mejor, digamos, a los altos mandos, sino que al parecer hay una búsqueda de mayor profesionalización. Ahora, la profesionalización no salvó, digamos, a Murillo de ser impecable o ético, no sé cuál sería la palabra. No, los títulos no lo excluyeron, digamos, de la falta. Ahora está claro que no va a haber una cumbre en el restaurante de Coco Pacheco para designar al próximo Claro. Fiscal terminó Coco Pacheco declarando la operación Huracán. Claro, porque era más notable, una de las cosas más notables era la reunión a todo trapo en el restaurante de Coco Pacheco. Envidia, porque por Dios, qué rico el restaurante. Bueno. Sí, bueno. No he probado Negroni y no sé tú qué tal, Fernando, tú eres catador de Negroni oficial de la plaza. Hay buenos y
Y no tan buenos. Pero el mejor es el que dan en el Rivoli, creo yo. Por si acaso alguna vez quieres ir ahí. Para nuestro programa La OV hagamos una ruta del Negroni. Ese podríamos hacer, la ruta del Negroni. Vamos entonces a otras noticias. La Contraloría General de la República objetó este protocolo de objeción de conciencia en abortos 3 causales levantado por el Ministerio de Salud, cosa que no significa, para que no nos perdamos acá, no significa que esto está terminado o que está absolutamente resuelto, porque el Ejecutivo tiene la posibilidad de revisar esta cosa, generar un par de disposiciones distintas, generar el reglamento que se está pidiendo que tiene que tener también este protocolo y aunque no va aparentemente a tener la misma potencia que pretendía el Ministerio de Salud, el tema del protocolo todavía no ha terminado. Sí, por supuesto, esa es la dimensión jurídica del asunto, pero lo interesante es desentrañar la voluntad política, porque es cierto que queda muy complicado el ministro. Ayer un amigo subsecretario me decía que al parecer el ministro va a tener que ver el Mundial en su casa o desde su casa, pero más allá de la figura del ministro hay una cuestión que yo te diría, este es el primer lío complejo del gobierno de Piñera, y es complejo por las variables políticas que intervienen, y estas tienen que ver con que hay una voluntad política del gobierno, no solo del ministro, el ministro que la implementa sin informar al presidente, pero la decisión está de ponerle palito al sentido de la ley de aborto en 3 causales, al espíritu de la ley, que sea un derecho extendido. Y ese ponerle palitos emana probablemente de un diagnóstico que a mi juicio es profundamente errático, y es que el 54% de los votos de Piñera no convierten al 54% de esos electores en personas de derecha, ideológicamente químicas y puras, ¿no? Entonces ahí yo veo un desfase. Políticamente, si uno piensa en un escenario mucho más macro, con un gobierno con minoría en ambas cámaras, con una opinión pública altamente volátil, que eligió al candidato menos malo, que era el que tenía, no solo hizo la mejor anticampaña, sino que también ofrecía un equipo que daba más gobernabilidad frente al desorden que había al frente, una tercera fuerza sexy como el Frente Amplio, pero todavía Nobel, en pañales, imberbe. Entonces, en ese escenario macro, yo tengo la sensación de que se está leyendo equivocadamente. El gobierno no debería meterse con esto, y no debería meterse con esto, es decir, esta voluntad de ponerle palito al aborto en 3 causales, básicamente porque buena parte de los que votaron por Sebastián Piñera también apoyaban y celebraron el apoyo de la aprobación de la ley de aborto en 3 causales, pese a la oposición de toda la derecha en el Congreso, o de la mayoría abrumadora de la derecha. Entonces ahí está el error de cálculo, de comprensión del momento, y justamente de ese error es que se está transformando en un obstáculo que ya tuvo el ministro interpelado, que no es un ministro, digamos, un ducho, no es un cuadro de categoría, es un debutante, y ordena y organiza toda la oposición, porque no hay dos opiniones en la oposición sobre este asunto. Es más, les vota este escenario, les vota la mesa de salud. Entonces les puede enredar a muy poco de haber asumido menos de 2 meses, que se cumplen mañana, a 2 meses, les puede enredar mucho el cuadro general, porque repito, hasta el minuto lo de Polo Piñera, lo del ministro Larraín, son episodios que pueden tener mucha atención de la prensa, puede haber mucho conflicto, mucha declaración, pero son peanuts en relación. Este sí es un problema político. Ahora, a ver, es innegable, porque se encargó la campaña del presidente Piñera de dejarlo súper claro, es innegable que él estaba en contra del aborto a las 3 causales por razones que tenían que ver con variables, llamémoslas así, irracionales. Es decir,
por problemas que tienen que ver con lo que se considera el derecho natural, con lo que se considera los preceptos religiosos, y por lo tanto que el ministro de Salud genere un protocolo que de alguna manera, para usar tus palabras, ponga palitos en la aplicación de la ley, no puedo imaginarlo que sea una herramienta o un instrumento que se le ocurrió a él por sí y ante sí. No. Forma parte de algo que el propio Sebastián Piñera dijo a quien quisiera escucharlo durante todas las situaciones imaginables en las que pudo haber enfrentado la pregunta respecto del aborto de las 3 causales. Por lo tanto, yo creo que la actuación del ministro, si bien puede haber estado fuera de los marcos informativos clásicos, no creo que pueda ser considerada ni una arrancada de tarro, ni un gran error, porque tengo la impresión que había mucha gente que decía, usando las facultades del Ejecutivo, veamos cómo se puede no hacer retroceder la ley, porque ya era imposible, no cumplirla, pero a ver de qué manera se puede técnicamente usar las distintas instancias que se tiene para entorpecerla, dilatarla, hacerla más costosa en la forma de implementarla, porque nunca, jamás se quiso tener esa ley. Y salvaguardar de la necesidad de que apliquen la ley a quienes están profundamente identificados ideológicamente con el sector, como son las instituciones privadas que han levantado su defensa. Así, ahí hay una implicación, una trenza, es decir, esto parte, no es menor, con el recurso que presenta el rector de la Católica y se extiende como voces fuertes al obispo Opus Dei de San Bernardo, que es el tutor del hospital parroquial de la ciudad. Entonces, claro, el gobierno comunicacionalmente levanta eso, pero no nos perdamos, lo hemos comentado muchas y reiteradamente veces acá, son sectores que construyen una suerte de muralla medieval para que aquello que es ley para la República, en ellos simplemente frente a ellos no se verifique. Entonces lo que está diciendo el Contralor, en lo sencillo, es perfecto, usted quiere hacer uso de su objeción de conciencia institucional, pero entonces no recibe recursos públicos. Una cosa que es una perogrullada. Ahora, eso te iba a decir precisamente porque una de las instrucciones es prohibir esta objeción institucional, y precisamente la pregunta es, ¿no recibir fondos públicos solamente de este proyecto o el gobierno va a ser lo suficientemente estricto para no entregarle fondos a una institución privada de nada del Estado? No comprarle camas, no traspasarle pacientes del auge. O sea, decir, si tú no quieres atender una ley del Estado, digamos, yo no voy a tener ningún negocio contigo. Y por otro lado, ustedes plantean un debate súper propio, que es el debate político, digamos, de la estrategia. Pero mientras está todo este debate, digamos, en curso, ¿qué pasa con los usuarios? ¿Qué pasa con las mujeres de Osorno que tienen que viajar 100 kilómetros, digamos, para abortar? ¿Qué pasa con las mujeres que están con problemas con los cambios de turno? Es un discurso populista el que hago yo, pero efectivamente mientras está toda esta discusión... Popular. Pero mientras tenemos toda esta discusión, digamos, los usuarios están en un limbo súper extraño. Además preguntábamos la otra vez qué va a pasar, por ejemplo, cuando hay objeción de conciencia institucional y yo tengo un plan con esa institución, ¿quién paga los costos de esos traslados? ¿Quién paga los costos de las mujeres que tienen que trasladarse de Osorno a Puerto Montt? ¿El Estado los va a transparentar efectivamente? Si permite que todo Osorno y el único centro público que hay ahí se abstenga, digamos, de aplicar la ley. Sí, por cierto, esas consideraciones micro son decisivas para ir generando un cuadro que puede ser a nivel de macropolítica mucho más complejo, porque se enreda todo queda enredado, no queda no resuelto. Es decir, cuando podía el gobierno simplemente mirar para el lado y darle fast track, porque tiene otras miles de áreas donde podría tener el apoyo indudable de la opinión pública para implementar una agenda de su pleno gusto. Es decir, hay una mala elección ahí. Ahora, el gobierno de Piñera definió desde muy temprano que uno de los puntos donde se venía una reforma importante era en el área de la salud. Sin duda. Y por lo mismo, entonces en política hay que saber transar lo menor por lo mayor, porque la ley de aborto de 3 causales no tiene nada que ver con este gobierno del gobierno anterior. Se quiere transformar en un emblema de la construcción de una línea Maginot para proteger los intereses de
pequeñas entidades que, bueno, son muy poderosas, pero digo pequeñas en términos cuantitativos, ¿no? Pero que tienen mucho peso en el sector, como el Opus Dei o como la Universidad Católica, se va a entrempar en lo menor y va a comprometer lo mayor. Entonces, por eso te digo que es un tema de diseño político, lo principal y lo accesorio, como dicen los abogados. Es que ahí le cayó la mesa al ministro hoy día, la mesa es de acuerdo, de búsqueda de acuerdo, para el tema de la salud se le cayó. Sí, es que tú ahí estás poniendo una disyuntiva que no estoy tan seguro que sea la disyuntiva que tienen algunas de las personas que están impulsando estas situaciones, como la del entorpecimiento de la implementación del aborto de las 3 causales. Las figuras detrás de los impulsos para que esta ley no tenga una forma expedita de realizarse en todas partes, consideran que esta es, qué sé yo, puede ser hasta la madre de todas las batallas. Es algo que se considera y te lo verbalizan de esta forma, te lo argumentan de esta forma. Es la defensa de la vida en su materia primigenia, la más esencial. La línea Maginot de la derecha. ¿Sabemos lo que pasó con la línea Maginot? No, estoy de acuerdo contigo, y creo que es una buena analogía la línea Maginot. El presidente Piñera está entre lo que él ha declarado respecto del aborto en las 3 causales, que es rechazo total, a lo que es la actividad de su gobierno en el marco de la salud, que incluye esta mesa de la salud y un montón de otros consensos que eventualmente se pudieran conseguir más adelante, y tiene que tomar una decisión respecto de eso. Vamos a ver si es que es cierto que sale el ministro de Salud o se genera un traspié por él. Lo que yo planteo es que no puedo imaginar. Ya está precalentando el doctor Enrique María, que se quedó, pero lo fue a buscar al aeropuerto. Está trotando alrededor de la cancha, por si tiene que entrar. Ya se está sacando el buzo. Pero lo que yo no puedo creer, porque me parece absolutamente ilógico, es que Emilio Santelice, un debutante, que tú tienes razón, yo lo conozco, un debutante, se haya mandado por su propio deseo una situación de este tipo, incluyendo el protocolo y todo lo que hizo, sin tener los mínimos respaldos del presidente de la República. No lo puedo creer. Bueno, y los tiene las declaraciones ayer de la vocera de gobierno, te dan. Por eso te digo. Que en el fondo, porque la crítica que hubo fue la forma y el no informar del momento al presidente, pero en lo macro está respaldado por el gobierno, sin lugar a dudas, y eso es lo grave. Si estoy yendo más allá del ministro, que el gobierno tenga este diseño de ir a la pelea en este tema, de entrada, cuando este tema debería despejarlo para las peleas reales donde podría ganar mucho. El gobierno podría darle una legitimidad a este sistema de subsidios a la demanda en el área de la salud muy potente, y se lo hace bien porque la gente no comprende lo que está en juego en ese ámbito, o la mayoría de la gente, o la que define la elección, o la que inclina la balanza en la encuesta, que son el derrotero por el cual se hace política hoy día el norte. Entonces tiene mucho donde ganar el gobierno de la salud, entonces puede empezar mal. Y hay otra consideración también sistémica que tú tienes que leer. Toda esta cantidad de demanda que está emergiendo de este movimiento nuevo, que es inédito, que tiene que ver con los temas de género, con los abusos, con la violencia de género, que parte en la universidad, pero todas las cosas que parten en la universidad se extienden después a la sociedad. Esa es la conclusión natural que yo podría sacar, y cualquiera que tenga 2 dedos de frente, de lo que ocurrió el 2011. El asunto partió con los estudiantes, pero terminó en demandas de asamblea constituyente. Fueron conjuradas por la torpeza del gobierno Bachelet, esa amenaza al establishment y al sentido común dominante, pero tuvieron mucha fuerza, mucha energía. Entonces, tú no puedes descartar que hoy día se levante una agenda de género multifactorial, donde evidentemente va a estar incorporado el tema del aborto en 3 causales, y nadie puede decir que el conjunto de tomas que se están realizando hoy día en centros universitarios sean protestas contra el gobierno, son una oportunidad para el gobierno. Mirko, ahora, ¿en qué papel crees tú que va a quedar el gobierno ahora para la elaboración de este nuevo protocolo? Es decir,
va a pasar directamente por el escritorio de Piñera y cómo van a plantearlo en el fondo para que no sea tan evidente, como decía Fernando, que le están metiendo palitos a la ley, que no hagan el ridículo, digamos, o se peguen el portazo con este protocolo. ¿Qué espacio les deja? Claro, en este nuevo documento se va a ver qué es lo que quiere el gobierno, a qué es lo que apuesta. Sí. Eso está abierto, pues, ¿no? Pero evidente que lo va a avisar Piñera, o sea, no, pero todo el equipo político va a ser ultra revisado. Sin duda. Y si es que existe una posibilidad técnica de afectar la expedición, la, qué sé yo, rápida práctica del aborto de las 3 causales, bueno, eso va a estar también ahí. Si es que técnicamente va a ser. Porque te repito, tú estás hablando de algo que tú no quieres hacer. No es que tú tengas el argumento de tengo que hacerlo porque es ley. No, a ti, tú sientes que tienes una obligación de poner palitos porque no quieres hacer esto, porque te afecta hacer esto. Claro, pero en política, esto es política, sí, no es academia. Entonces tú tienes que elegir aquellas cosas que vas a tener que hacer aunque no quieras hacer. Lógico, pero eso es bonito y es teórico. En el mundo de la realidad que tú siempre lo tiras a colación, tú dices sí, ok, pero las ganas, la intención, la conveniencia para otras cosas, incluso para la relación que tengo con mis aliados en el Chile Vamos, pasa porque yo demuestre que hago todo lo posible para que no sea realidad la implementación llana de esta ley. No sé, yo en buen chileno, para mí resulta evidente que lo mejor políticamente para el gobierno en el clima que se está configurando es, perdonen por el francés, hacerse los hueones. O sea, que esto pase lo más rápido posible, se despeje de una buena vez, que el protocolo pase, que no sea palito en el camino, que no violente el espíritu de la ley aprobada, que es una ley restringida, no es aborto en general, ni para todo, ni hay voucher para el aborto, no es aborto libre esto. Entonces son 3 causales, entonces dar esa pelea de verdad que es bastante infructuoso. ¿Te puedo decir algo? Sí, nada que ver con nada. Está lleno de personas que la gente es muy peculiar, que dicen por favor al señor Mirko que no use tantos términos anglos. Yo no sé cuál de todos los términos, porque dijiste establishment, dijiste cosas que son conocidas, dijiste Maginot, capaz que la gente crea que Maginot es anglo. No, por eso te pido disculpas por el francés. Claro, puedan tener vamos a poner subtítulos. Claro, puedan tener un problema de cultura general y crean que Maginot, la línea Maginot es anglo, pero la verdad que dicen que haya más castellano y menos anglicismo. Yo no sé hablar inglés. No podría postular a Harvard, de verdad. Un curso rápido con Luis Jara. No, además me alatan. O sea, solo aprendería italiano porque es bonito, nada más. Oye, bueno, estamos en el mostrador de La Clave. Vamos a hacer un alto y volvemos. Yo estuve dispuesto a irme para siempre. Estuve en el desierto. No volver más a esto. En algún momento divisé un oasis. Y cuando tú me llamaste y me dijiste, ¿y por qué no lo hacemos juntos? Claro, vente, yo tengo la clave. ¿Y por qué no? La clave secreta. ¿Y por qué no? ¿Y si te gusta el puesco? ¿Te gusta el puesco? Federico Sánchez y Felipe Izquierdo están en la 92.9. Te perdí. Porque la vida vertiginosa. La culpa fue mía. No consuma nunca drogas. Estupefacientes ni ningún tipo de... De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Clave secreta. 92.9. Somos conversación. Somos la clave. Porque una buena idea y la perseverancia hacen la diferencia. Emprender es clave. Con María Elena Dressel, Ari Burman y Eduardo Link. De lunes a viernes de 11 a 12 del día. Por la 92.9. Radio La Clave. Hora clave. Son las 8:56 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Los que sabemos de café, conocemos el secreto.
Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio a la más buenísima para llegar a jugar con los niños. Redoble de tambores. El premio va para Belén Orellana. ¿Y sabes para qué también es buenísima ella? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Estamos en el mostrador en la clave. Ya estamos con nuestro invitado, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, y esto en función que ayer el diputado, y junto, entiendo, a otros parlamentarios, acudieron a la Contraloría para que se analizaran las características del viaje del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a esta reunión de exalumnos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y entiendo que básicamente porque en medio de una discusión por parte del gobierno de la necesidad de hacer actos de austeridad y recortes en la política pública, los gastos para financiar este viaje fueron con cargo al Estado y por lo tanto se intenta aclarar la contradicción entre ambos términos. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, Fernando, gracias por el contacto. Bueno, así es. Básicamente un grupo de parlamentarios recurrimos a la Contraloría para que revise la legalidad y todas las características del viaje que todos sabemos que hizo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en el mes de abril, a un encuentro de exalumnos de la universidad donde él cursó algunos cursos de posgrado, me refiero a la Universidad de Harvard. A nosotros nos parece que esa es una actividad que es privada, es particular, que mira hacia su solo interés particular y que por lo tanto nunca debe haber sido financiada con fondos públicos. Él debe haberlo financiado de su bolsillo. Los antecedentes que tenemos es que él declaró este viaje como de interés público y el Ministerio de Hacienda le pagó el pasaje en primera clase alrededor de $4.000, sí, aproximadamente $4.000, alrededor de $7.000, $7.000 el viaje en primera clase, más la estadía, alimentación, alojamiento y todas las características que implican los viáticos. Él recibió viáticos millonarios por 4 días para asistir a este evento que se llama el Día del Exalumno en la Universidad de Harvard, que sin duda es una actividad que no debiera haber sido financiada con recursos públicos. Eso desde el punto de vista legal. A nosotros nos parece que hay una falta grave a la probidad, donde se utilizan, como digo, fondos públicos para financiar actividades privadas particulares del ministro. Desde el punto de vista político también nos parece una severa inconsecuencia el hecho de que él convoque a todo el país a apretarse el cinturón, a hacer ajustes de todos los gastos, a mirar con lupa cualquier gasto que se hace en la administración pública. Emitió un instructivo 2 días antes de ir a Boston, Estados Unidos, a este encuentro de exalumnos, donde le pedía a toda la administración pública que revisara con mucha rigurosidad cualquier gasto que pueda ser superfluo, y le colocaba especial énfasis a que no hicieran gastos excesivos en materia de viáticos, viajes nacionales, viajes al extranjero, etcétera. Y claramente él
al día siguiente o 2 días después deja en evidencia que lo que le pide a toda la administración pública, a todos los funcionarios públicos del país, no lo aplica para sí mismo, donde él hace un viaje, como digo, en primera clase, con una justificación que estaba claro que permite la ley. Eso dijimos que es un monumento a Pregatica, porque pide usted todo, no lo aplica para sí mismo, es decir, predica, no practica. O predicando con el cierre abierto, como se dice en chileno. Oye, un dato, como dice Leonardo, ese día en la mañana, el día 11 de abril, el ministro estuvo en un seminario de CLAPES en la Universidad Católica, y una de las bromas que hace la audiencia es decir que 2 funcionarios del ministerio le habían pedido permiso para ir a un seminario a la OCDE, y que él les había dicho que no. Ese mismo día en la noche aborda vuelo con destino a Boston por un total de $6.275. Esa orden de compra fue firmada por la encargada de presupuestos del ministerio, Joana Critral. Entonces, Leonardo, te quería preguntar si tú crees que esto fue un error de los asesores, de decirle, esto está mal planteado, esto es un viaje privado, ¿qué pasa ahí con el jefe de gabinete, con los asesores jurídicos del ministro? Porque él informa el viaje pensando que esto nunca va a ser cuestionado. Entonces, ¿quién se equivoca, digamos, en decirle, ministro, ¿sabe qué? Aquí hay una alerta, este viaje no corresponde. A ver, yo creo que el primero que se equivoca, sin duda, es el propio ministro, porque él no tiene claro cuál es el límite entre actividades públicas o actividades privadas. Por la respuesta que él ha dado, él parece entender de que la función pública es inherente a su persona. Es decir, que mientras él camine por la calle o asista a algún evento cualquiera, incluso puede ser escolar, de los colegios de sus hijos, donde se le nombre a él como ministro de Hacienda, para él es una actividad pública que tienen que financiar todos los chilenos. Cree que la función es inmanente a su persona. Y yo creo que la confusión estriba en primer lugar en él, porque él tiene que, sin duda, rayar en la cancha a todo su equipo en términos de establecer ese límite de manera estricta. Si él lo tiene claro, me parece que es absolutamente comprensible que todos los demás asesores que le revisan sus decisiones continúen y perseveren en el mismo error. Y por eso yo creo que se ha producido esta seguidilla de errores no forzados en esta materia de este tipo de gasto y también en otros por parte del gobierno al inicio de estos 2 meses. Diputado, estamos conversando con el diputado Leonardo Soto, que planteó ante la Contraloría un recurso para que se analice las características del viaje del ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Esta no es primera vez que se producen este tipo de encuentros en universidades extranjeras, y menos en la de Harvard. Tienen los encuentros de exalumnos son bastante cotidianos, y sería interesante ver, comparativamente hablando, si es que esto se dio con anterioridad con otros ministros que fueron exalumnos. Por ejemplo, Andrés Velasco fue, durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ministro de Hacienda, fue profesor de Harvard hasta antes justamente de ese nombramiento. Yo me imagino que debe haber ido un par de veces allá, y no sé si que habrá ido a alguna reunión de exalumnos o si fue invitado en su calidad de ministro directamente financiado por Harvard, pero no creo que sea un caso relativamente único. Mira, a mí me parece que este cuestionamiento a este viaje del ministro Larraín sin duda abre la puerta a revisar cuál fue el mecanismo, cuáles fueron las características de otros viajes parecidos. Particularmente me llama la atención que el ministro haya reaccionado ahora dando explicaciones, señalando que no obstante que el Estado de Chile le pagó todo este viaje en una suma cercana a los 6 millones de pesos, él se encuentra tranquilo en su conciencia porque el centro de exalumnos de Harvard le iba a reembolsar estos gastos. Lo curioso de esto es que cuando él hace su declaración de viaje al Estado de Chile, que lo obliga a la ley del lobby, lo obliga a expresar por qué se va a ausentar, cuál va a ser el destino y la finalidad del viaje, tiene que también transparentar cuál es la forma de financiamiento del viaje. Y él, en el Ministerio de Hacienda, registró, y por ahí ha circulado la hoja de registro de su viaje. A ver, se nos cortó. Se nos cortó la comunicación con el diputado Leonardo Soto. Fíjate que es bien interesante este asunto, porque como parece un problema de platas menor,
en el marco del volumen de gastos del Estado, y mucha gente argumenta, pero esta chimuchina de una cosa tan puntual, bueno, muchas cosas se replican y se saben, y particularmente esta contradicción, como lo explicaba el diputado, con estos procesos de austeridad, pero es interesante ver si es que hubo o no hubo casos anteriores más o menos de esta materia. Estamos de nuevo en contacto con el diputado Leonardo Soto. Sí, yo creo que es importante revisar hacia atrás cómo han funcionado estas invitaciones, porque hay una duda legítima respecto de la naturaleza pública o de representación del Estado de Chile en estas instancias que tienen que ver con universidades privadas, y también el uso de recursos públicos invertidos en ellos, pero así también si hay reembolsos de estos tipos de instituciones que se le entregan personalmente a las personas que asisten y que eventualmente podrían no devolver al Estado. Esa es una tesis que aparece, digamos, de las propias declaraciones del ministro, que él, cuando le tocó declarar este viaje y el financiamiento, declaró que era exclusivamente fiscal, que el Estado de Chile le financiaba pasajes, estadías, viáticos, todo. Y nunca mencionó que iba a haber un reembolso. En consecuencia, lo del reembolso que hoy día él está diciendo es algo que ocultó al Estado de Chile cuando hizo su declaración de viaje, cuando él informó por la ley del lobby todas las características del viaje. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cómo le iban a reembolsar los gastos que el Estado de Chile hizo al ministro? ¿Aló? ¿Se lo iban a enviar como en un giro postal al ministerio? Hay bastantes dudas, pero claramente uno está en presencia de un procedimiento que es bastante irregular, impropio, que no cautela, no asegura de ninguna manera que los recursos públicos sean bien administrados, y perfectamente puede haber aquí algunos indicios de irregularidades compatibles con actos de corrupción. Mirko Macari. Diputado, ¿cómo está usted? Mirko Macari aquí al habla. Quería preguntarle un poco más allá del episodio de la acusación, de que el impacto que tiene la acusación al ministro la raíz sobre este perfil fiscalizador del Partido Socialista. Llevan, por así decirlo, en términos de rodeo, 4 puntos buenos, es decir, están pasando como a la cabeza como líderes de una oposición férreamente fiscalizadora. ¿Cuál es el diseño que hay detrás en el partido para esto? ¿Con quiénes trabajan? ¿Cómo lo hacen? Bueno, la verdad que el Partido Socialista tiene más de 80 años de existencia. Ha estado en el gobierno en 2 o 3 ocasiones, con la presidenta Bachelet, con el presidente Lago, y en gran parte de toda su historia ha sido también oposición. Consecuencia, nosotros tenemos una cierta experiencia en estos temas, y surgió, digamos, de manera natural comenzar a definir los roles que tiene que cumplir la oposición en cualquier sociedad democrática. Y a nosotros nos parece que, sin duda, tenemos que ser una oposición dialogante, que busque resolver los problemas de la gente. Eso es la esencia de la política que hacemos los socialistas. Pero también tenemos que tener un celo muy estricto y también muy claro y también firme en materia de fiscalización. Sobre todo, especialmente cuando tenemos un gobierno que ha anunciado que va a intentar revertir gran parte de los avances legislativos que se aprobaron legítimamente en el gobierno anterior. Y por consiguiente, definimos un esquema de trabajo que es natural y propio en una democracia por parte de la oposición. Nos pusimos la cabeza a intentar configurar un plan de acción y un equipo que nos pudiera permitir representar ese rol. Y ahí tenemos equipos tanto en la bancada del Partido Socialista de la Cámara de Diputados, como también en el partido, y también colaboradores que tienen experiencia en políticas públicas, que nos colaboran precisamente para darle mayor sustancia y contenido a cada una de las acciones, tanto de fiscalización como de propuestas legislativas que estamos haciendo. ¿Es un equipo de la bancada, un equipo del partido, de ambas? O sea, ¿quién tiene la ventanilla de reclamo? Nuestro partido tiene una organización bastante creativa y activa, pero tampoco somos tan ordenados. Entonces, se encienden las alarmas, las luces rojas respecto de algunas situaciones que el gobierno está planteando, y se comienzan a conectar las distintas redes neuronales que hay en el partido, y
van surgiendo sin duda aportes que son muy interesantes, que nos han permitido tener una fisonomía clara en términos de oposición firme, clara y con contenido. Diputado, finalmente, ha habido una batahola. Yo me acuerdo, ¿se acuerda cuando la presidenta Bachelet viajó a ver a la selección de fútbol a Brasil? Sí, claro. Hubo una tremenda batahola ahí porque se consideró que era un derroche brutal. Yo creo que eso fue más de 6 millones de pesos. Era un charter privado. Claro. Algunas decenas de millones, sí. Sí. Y al final este tipo de situaciones se empieza a comparar respecto de los montos. Esto es una, qué sé yo, cosa absolutamente nimia de 6 millones y medio de pesos, mientras lo otro era enorme porque abarcaba un charter, como decía Natalia, y todo lo demás. ¿Cuándo el hecho es el que importa y cuándo es el monto el que importa? Bueno, estos temas no son en blanco y negro, yo creo que son todos discutibles, pero en el caso del viaje de la presidenta Bachelet en torno a apoyar a la selección chilena en un charter, entiendo que, se financió con un alto costo. Uno podría entrar en discusión respecto a si apoyar a la selección chilena, que es el símbolo del deporte más importante en este país, es una actividad pública o no. Y sobre eso pueden haber distintas miradas. Si tenemos un Ministerio del Deporte, tenemos una política deportiva, probablemente algo de interés público hay en apoyar a la selección cuando está disputando gestas que son bastante históricas. Pero la Presidenta de la República no fue la única actividad que desarrolló en ese viaje a Brasil tan cuestionado, sino que ella sin duda ocupó su agenda también con actividades que son de neto interés público y que terminan disipando cualquier reparo y objeción que se haya podido hacer. Ella, en el lapso de 2 días, junto con asistir a este partido de la selección, ella tuvo reuniones presenciales con el canciller brasileño, donde se revisaron varias situaciones que tienen que ver con las posiciones de Brasil y Chile en el contexto hemisférico y también en decisiones de carácter económico. Y también tuvo reuniones con con el embajador y también con otras autoridades de nivel nacional en Brasil. En consecuencia, yo creo que antes de comenzar a buscar elementos para empatar estas acusaciones, yo creo que es importante informarse. Este tema fue cuestionado, la Contraloría lo revisó a fondo y estableció que no tenía reparos de irregularidades, producto precisamente de estos argumentos que yo estoy señalando, que son distintos a los que hoy día están situados en la polémica con el ministro Larraín. Gracias, le damos al diputado Leonardo Soto por este contacto con el Radio La Clave y el Mostrador aquí. Bueno, gracias por el contacto, que tengan buen día. Chao. Adiós. Gracias. Chao, chao. A ver, Natalia. yo creo que hay un punto que tú mencionas, que son 2 cosas. Lo primero es que yo creo que se equivoca el diputado Soto en señalar que Bachelet se reunió con el canciller. Si fuera por el empate, Larraín dijo que también estaba debatiendo asuntos sobre Rusia y sobre el futuro energético del mundo y que eso era relevante para el país, si fuera por ese lado. Pero yo creo que en política nada es gratis. Y Larraín estaba muy centrado estos días en un debate respecto al hoyo o al déficit, fiscal que había dejado el anterior gobierno. Había insistido en eso, en muchas pautas, en muchos seminarios, y había insistido el día lunes en la Comisión Mixta de Presupuesto en el Congreso. Larraín tiene un estilo particularmente irónico o incómodo con los parlamentarios. Se encontró ahí con los otros ministros de Hacienda y yo siento que el timing de al otro día hacer aparecer, esta acusación por este debate del viaje a Harvard no es casual. Finalmente lo sacó del debate de quién generó el hoyo, de estos 5.600 millones, quién de la anterior administración, qué ministro, de Bachelet tenía la culpa de este déficit. Y hoy día tenemos el discurso centrado en otra cosa, que tiene que ver con una supuesta falta de la probidad por usar al Estado como una caja chica para viajes personales. Y el último punto que quería plantear tiene que ver con que, independiente de que el monto es poco, hace total quiebre con el discurso que esa mañana había tenido el ministro. El ministro había anunciado un plan de ahorro fiscal para las empresas públicas esa mañana en el seminario de la Universidad Católica, donde dijo que los pasajes no debían comprarse con menos de 10 días de anticipación. Y el pasaje en cuestión se emitió el 28 de marzo. Él viajó poquitos días después. Entonces él insistió en una política que él mismo no practicaba, que tenía que ver con recortar los viáticos, recortar los viajes,
podría sostener que lo iba a devolver, pero es incongruente también con el discurso que él tenía en la agenda pública esa semana. Entonces, el predicar con el ejemplo, digamos, ahí tampoco hay un punto que es interesante y que tiene que ver con, yo me imagino que a eso se refiere el ministro cuando habla de la mezquindad, de que esto es una mezquindad, que es el argumento histórico, cuando tú tratas de zafar de algo que generó una contradicción de tu conducta respecto de lo que tú habías proclamado o de las situaciones que tú veías. Es la lógica, voy a ponerlo en otro extremo, porque esto sí que es extremo, la lógica de comparar, por ejemplo, a raíz de que este tema ha estado relativamente en tabla, que la dictadura de Pinochet fue menos mala que otras dictaduras porque aquí hubo solamente 3.000 o no sé cuantito de muertos o torturados, mientras que, por ejemplo, en Argentina o mientras en, qué sé yo, Stalin, hubo tantos otros muertos, y por lo tanto se le atribuye a el caso una casuística total y absolutamente desapegada del fenómeno macro. Y por lo tanto se señala, esto es una mezquindad, una cosa pichiruchi en el marco de, por ejemplo, comparar con el hoyo que dejó en déficit estructural el gobierno de Michelle Bachelet. Y el punto, a mi modo de ver, tiene que ver con exactamente lo contrario, que es cómo tú, a través de una suma de actos, muchos de ellos pueden ser pequeños, generas un ejemplo, una norma, un estándar de que lo que tú estás diciendo efectivamente lo cumplen todos. Sí, yo creo que aquí hay un punto central. No por casualidad Piñera estaba profundamente irritado con Larraín durante toda la campaña, incluso antes del año previo a la elección sonaba muy fuerte y empezó a darse como seguro que el ministro de Hacienda iba a ser Rodrigo Vergara. Y en una arremetida de los últimos 100 metros aparece de pronto de sorpresa Felipe Larraín. A mí me contaban, cercano a gente cercana al piñerismo, lo insistente que habían sido 3 personajes con Piñera para pedirle cargo. Y uno de esos, hay uno que yo me imagino que será. Sí, y uno de esos es Felipe Larraín. Oye, no lo suelta el teléfono. No es el que imagino yo, pero sí, seguro que estamos de acuerdo en el mismo, pero sí. Felipe Larraín es uno de los que le dejó la oreja caliente a Piñera con el tema de repetirse el plato, porque en el caso de él era para mostrar doble pechuga, además, este pequeño club ultra exclusivo de los ministros de Hacienda. 2 veces ministro de Hacienda es una medalla bonita de exhibir. Y Piñera se quedó, cometió algunos errores, Rodrigo Vergara, político, y se quedó con la experiencia de Larraín finalmente. Felipe Larraín fue profesor de Piñera en la universidad. ¿Cómo va a ser profesor? Sí, se lo he contado, ¿no? No. Pues, no, yo creo que la edad no les da. Es menor Felipe Larraín. Regaló como 30 años. No, Felipe Larraín era contemporáneo mío en la universidad. Yo me lo encontraba. Fue alumno de Piñera. Entonces fue alumno puede de ser alumno puede ser, tenía una relación profesor-alumno histórica. Yo lo leí mal, disculpe si me equivoqué, pero yo lo daba por hecho ese dato. Bueno, el asunto es que tiene una confianza de muchos años, de conocerse mucho tiempo. Y Larraín tiene esa prerrogativa sobre Piñera, no solo juega en tenis, además, que Larraín es muy bueno para el tenis, de ejercer esta presión. Y obviamente una persona muy capacitada para muchos aspectos del cargo, sin embargo queda comunicacionalmente muy debilitado para instancias, por ejemplo, que son parte del ritual anual del sector, como el reajuste del sector público que viene en septiembre. Ahora, ¿cómo va a decir Felipe Larraín? No, es que para esto no hay plata, porque le van a salir a contestar, pero para usted va a irse a Harvard si hay plata. Entonces, comunicacionalmente queda muy debilitado. Piñera lo sabe y es gratuito porque hasta el momento en que sale esta información, Larraín lideraba eficazmente una suerte de contrapunto con el gobierno anterior, con sus antecesores, y los tenía contra las cuerdas porque iba poniendo temas en la agenda, lo iba haciendo contestar, etcétera. Y con esto por lo menos va a quedar sumergido un buen rato de la pelea política pública. Ahora, Larraín también yo creo que tiene una cosa de comportamiento como que se le filtra, o sea, sale de agenda de repente, que tiene que ver como con este estilo del gerente general que le dice a la secretaria, a ver, hágame un cheque por un pasaje, pero él no se da cuenta de repente que esto es el aparato público. Siento yo que todavía hay como que para ciertas decisiones se privatiza, o cuando en el Congreso le dice a los diputados, a ver,
parece que no me entendió bien. Cuando tiene este discurso, digamos, como del gerente general, digamos, que llega a dar instrucciones y a ordenar las cosas. Entonces yo creo que la fiscalización hoy día que hay sobre el aparato público, Larraín tiene que entenderla muy bien. Al principio él dice esto ensucia la política, como no se metan en estas cosas tan pequeñas, digamos, no me interesa, no sean mezquinos. Y después al otro día dice, bueno, en realidad vamos a devolver la plata. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tiene que ahora salir a decir que cometió un error efectivamente al tomar estos fondos? Esa es la duda, si lo va a reconocer. No es fácil para él decir que cometió un error. No, claro, no es fácil por su personalidad. Claro. No, pero es interesante porque además un amigo mío, muy amigo abogado, no lo voy a mencionar para que no va, pero me dio... ¿Cuánto grande quiero tener los amigos, Fernando? No, pero no, me dio una persona que es bien interiorizada en todo el proceso administrativo público. Me mandó una retahíla de puntos de si es que la opción es A, devolver la plata, todo lo que tiene que ocurrir y todo lo que tiene, ¿a dónde le devuelven la plata? ¿Qué cuenta se deposita? ¿En qué cuenta se deposita? Si es que fue comisión de servicio, ¿qué corresponde que tenga que hacer? ¿Quién firma esa comisión de servicio? Solamente es el presidente de la República. Por lo tanto, involucra de alguna manera al presidente en una situación de ese tipo. Tiene que hacer firmar un decreto mentiroso. Entonces. Exactamente. Por lo tanto, hay una serie de procedimientos y protocolos administrativos que hacen de que una cosa, en términos monetarios, si tú quieres, menor en el contexto general, pueda transformarse en una piedra en el zapato que molesta todo esto por no haber dicho, sí, ¿saben qué? La calle. Ya, mire, aquí está la cuestión, se acabó el problema. Ahora, yo creo que el error es que tampoco sostiene el otro discurso, es decir, esto era una agenda pública, e insistir en ello, digamos, y en que a lo mejor el trámite administrativo no había sido el correcto, pero no que Harvard lo iban a ir a salvar a devolverle la plata más ratito o al otro día. No, y además a Harvard le pusieron balazo al tiro en la nuca, porque dijeron, no, usted fue invitado como privado. Sabes que ayer por la tarde Hacienda se apuró, digamos, en rectificar la traducción. Yo no pude ver la original, pero sí una rectificación que ellos enviaron diciendo que esa frase particular no la había dicho, la de John Petit de Harvard, digamos, que había sido una invitación personal que reprodujo TVN, estaba mal traducida. No tenemos la prueba fehaciente del original, pero estaban muy preocupados precisamente por esta frase, si había sido una invitación personal o no. Sí, no va a salir el ministro Larraín por esto, pero queda timbrado y queda fuera del juego por un rato. Y va a tener que... Tiene que buscar nuevo tema. Y después de que se sumerja un rato, porque tiene que sumergirse un rato, por lo menos un mes, eso es lo aconsejable, es decir, no tapa ningún ring de box con la oposición ni con los ministros de Hacienda anteriores, ni para andarse luciendo. Va a tener que organizar un discurso muy cuidadoso cuando llame a la austeridad, porque si no es muy cuidadoso y muy original y muy bien construido, le va a rebotar por un buen rato el episodio en la cara y va a quedar... Yo creo que sería interesante constatar qué tanto esto ha ocurrido en el pasado, no solamente con otros gobiernos, que también me parece que debería preguntar, porque, repito, es muy común estas reuniones de exalumnos, particularmente en las universidades estadounidenses, y te tapan de mails para que tú vayas y te dan ganas de ir y te encuentras con tus gallos y además estás en un cargo público, por lo tanto estás, como tú dices, pechito de pato levantado, pero aquí no sé, no estoy seguro, puedo equivocarme totalmente. Si se hizo eso, por ejemplo, en el primer gobierno del presidente Piñera por el propio Felipe Larraín, ¿fue alguna reunión de exalumnos en esa época? Hay que confirmarlo, pero Mirko también le preguntaba al diputado Soto respecto a esta máquina como fiscalizadora del Partido Socialista, y yo reporteando me comentaban que no había una intención de caer sobre Larraín, que esto fue, entre comillas, casual, porque son dos abogados de un estudio, digamos, que se juntan a revisar mercado público y empezaron a revisar el pantallazo y el monto del pasaje les llamó la atención, porque el ministro había comprado otro pasaje días después que era de 1,9 millones de pesos. Entonces, este pasaje, como casi lo duplicaba, digamos, dijeron, ¿qué pasó con este punto? ¿Qué pasó con estos 4 millones si el pasaje al Chile Day, que había sido días después, había costado menos de la mitad? Entonces, plantean que esta máquina fiscalizadora del PC no está particularmente con Larraín, del PS, perdón, no está particularmente con Larraín, sino que está revisando a un montón de ministros, un montón de actos de gobierno y cayó Larraín, y el partido fue el que decidió el timing, digamos, para presentar esta denuncia. Sí, la estaban trabajando como hace 10 días más o menos. Si hubiera ido en clase turista hubiera sido otra cosa. Es que lo que te digo, el pasaje lo compró el 28 de marzo. Claro, se lo cambió. Entonces fue muy pronto además para disminuir los costos de este viaje. Sí, ahora
Este tipo de fiscalizaciones en muchos países lo hacen organizaciones de sociedades civiles que se preocupan de vigilar cómo se gastan determinadas cosas y acceden vía transparencia a la información que tiene el Estado. Que lo hagan ahora los partidos políticos es interesante y me parece muy bien y forma dentro de la fiscalización, pero tarde o temprano alguien va a preguntar cómo andamos por casa, porque estas situaciones todas dan vuelta. Ahora vienen nuevas cosas. No, pero eso pasa cuando eres gobierno, po. O sea, el foco está sobre el gobierno. Por supuesto, y cuando eres oposición también. Yo quiero sacar una conclusión que me parece súper interesante, porque el PS se está reafirmando de manera positiva en una convicción de apretar a Piñera por la vía, al gobierno de Piñera por la vía de la fiscalización, y yo creo que esta es una lección que sacó de la manera en que Chile Vamos le hizo oposición a Bachelet. La única oposición viable, la única oposición que vive, que tiene existencia, es la oposición implacable, lo comentaba ayer en Twitter. Es decir, cualquier otro intento de la oposición dialogante está fuera de este tiempo, no corresponde para este momento histórico que estamos viviendo. Fue tan eficaz Chile Vamos en no soltar del cuello al gobierno de Bachelet, que terminaron ganando la elección, ¿no? Ganaron la elección no tanto por lo que propusieron, sino por contraste con un gobierno al que tenían comunicacionalmente en el suelo, y muy probablemente ese incentivo está internalizado en buena parte de la oposición, y el PS lo está haciendo carne y lo está haciendo efectivo. Ahora, claro, todos tienen tejado de vidrio, el PS no ha resuelto el tema de los alcaldes narcos, creo yo, y tienen una serie de asuntos que en algún minuto le van a estallar en la cara, pero el estilo de oposición va a ser no va a ser el otro que alguno, porque acá Iván alguna vez, no sé, pues lo discutimos en el verano, me acuerdo, no, pero claro, los acuerdos y todo, toda esta retórica estilo Matías del Río sobre el país republicano. ¿Qué tenés que meter a Matías del Río? No, te digo que un estilo de discurso, el premio al acuerdo, al consenso, así la emoción por la foto del ministro con los opositores y todo, esa cosa se está disolviendo como el agua. Entonces, los incentivos están puestos en ser feroz. Acuérdate, eso es lo que estamos viendo acuérdate tú de lo que fue la forma de opositora de lo que entonces era la alianza al primer gobierno de Michelle Bachelet, bajo la lógica esta que la plasmó muy bien en un libro Andrés Alamán, que era el desalojo, que era la lógica de que tú no podías ceder, no podías conceder nada en materia de fiscalización o cualquier tipo de vigilancia del gobierno, no podías titubear, no podías tener grises, tenías que ir directamente a la yugular, porque esa era la forma en que tú podías... Y el PS se está cocinando a la derecha en su propio caldo. Y bueno, es lo mismo. Y efectivamente tuvieron un éxito notable. Un poco de suerte también. Lo reconocían los mismos, en este caso. Sí, pero tuvieron un éxito notable en el primer gobierno de Bachelet, fue una activísima oposición a la yugular, tal cual, y ganó Sebastián Piñera. Y en el segundo gobierno de Bachelet hicieron relativamente lo mismo, sobre todo particularmente en el último año, y volvieron a ganar. Y ahora está claro el camino para que la oposición gane. Sí, vamos a ver. Yo creo que para la oposición. Bueno. Muchas gracias a Natalia y a Mirko. Que les vaya muy bien. Igualmente. Volvemos. Nos vemos. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave. Todos los días a las 4:30 de la tarde te encontrarás con Isidoro Ursúa en Viva Chile por la 92.9. Chiquillos, tenemos media hora para escuchar música chilena. Panoramas, cultura, datos imperdibles. Soy Javiera Mena y los dejo con mi nuevo single Intuición aquí